Listo, chicos. Bueno, en el día de hoy en la clase de sociales vamos a ver un tema muy importante sobre la revolución marxista, ¿ya? Entonces voy a proyectarle un video y va a escuchar con atención lo que es la revolución marxista, ¿ya? Revolución marxista. Recordemos un poco de historia. En el año de 1830, en el estado del Ecuador, de la República de Colombia, y para ser más exacto en la fecha, el 13 de marzo, en la ciudad de San Pedro de Riobamba, se firma la primera constitución de la República, en la cual se designaba como presidente al venezolano general Juan José Flores. Y con esto damos paso al comienzo de una nueva era en el territorio ecuatoriano, denominado el florianismo. Esta época corre desde 1830 a 1845, con una breve pausa y un final esperado. Del florianismo podemos decir que fue un ingreso con pie izquierdo a la era republicana, ya que la nación se desaceleró en todos los campos. En todo el país se veía descuido por parte de las autoridades y del gobierno central, ya que el presupuesto era destinado más para salario que para obras. Ante todo esto, Guayaquil reaccionó. El 10 de septiembre de 1834 aclamó como presidente al señor Vicente Rocafuerte y consigue su victoria en la batalla de Miñarica, cerca de Ambato, y así empezó su periodo de jefe supremo, y para agosto de 1835 fue elegido presidente constitucional, comenzando así un periodo de 4 años, que resultó uno de los más fructíferos en la historia del Ecuador. Pero al terminar su mandato, el Congreso reelige a Flores para un segundo mandato que va desde 1838 a 1843. Y él, en un intento de seguir en el poder, manda a rehacer la Constitución. Con esto empieza la tercera Carta Magna de 1843, en donde citamos textualmente en el artículo 57: el presidente y vicepresidente de la República durarán en sus funciones 8 años, y no podrán ser reelegidos para los mismos destinos, sino después de pasado un periodo constitucional del fijado en esta Constitución. Y además de eso, se suma la imposición de un impuesto a todos los varones de entre 22 a 55 años de 3.5 pesos para el pago de una deuda externa, que en ese tiempo ascendía a 23 millones de pesos. Otro golpe a la salida de Flores fue que los civiles estaban cansados de que los militares estuvieran al mando. Y así empieza a organizarse una lucha por los derechos de los civiles llamada la Revolución Marxista. La revolución se inició el 6 de marzo en Guayaquil, debido a la mala administración del general Juan José Flores en calidad de presidente de la nación. Los personajes promotores dentro de la organización del movimiento fueron Diego Noboa, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y el expresidente Vicente Rocafuerte. El 5 de marzo de 1845 por la noche se reunió Ayarza con el general Elizalde y 5 o 6 jefes militares que creyeron llegaba la ocasión de hacer revivir la causa que habían sostenido desde 1833 a 1835. Ayarza, dejando fuera a sus compañeros en un solar vecino, entró al cuartel de artillería,
se apoderó de la guardia de acuerdo con el oficial que la mandaba. Arrestó al comandante Barceló, que le había reemplazado. Se puso a la cabeza de la tropa e hizo entrar a los demás compañeros. Enseguida mandó Elizalde llamar a otros comprometidos que había liberado y armó a los presos de la cárcel. La juventud guayaquileña se levantó en armas y se tomó el cuartel de artillería, defendido valerosamente por el general Thomas Charles Wright, nombrando un gobierno provisional integrado por los más destacados y eminentes ciudadanos de la época: José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, tres guayaquileños que representaban de los distintos departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, respectivamente, los cuales implementaron nuevos símbolos patrios. Después de la captura de las fuerzas gobernantes y antes de firmar la rendición, el general Flores exigió que se firme un tratado en donde se le brinden amplias garantías a él y a sus seguidores. Entonces se firmó el Tratado de la Virginia en la hacienda de Olmedo, con la que se puso fin a la dominación floriana y empezó el periodo marxista. Observamos, chicos, entonces un pequeño video sobre lo que es la revolución marxista. ¿Qué se le viene a usted con lo que acabamos de observar? ¿Qué se le viene por revolución marxista? A ver, Matías. Profe, que estaban luchando por los derechos de los civiles, por la corrupción que había en ese tiempo. Listo, muy bien. ¿Quién más? A ver, Ana Paula. Estaban luchando por los derechos porque ahí no les gustaba que los militares estuvieran a cargo. Sí, muy bien, gracias. Martín Moreno. Que peleaban porque por Flores, que se fue del mandato, y como que todos estaban como medio enojados y todos luchaban por los derechos del pueblo, o sea, de los civiles, profe, porque por la corrupción no les daban derechos al pueblo. Ya, muchas gracias. Martín Garzón. A mí se me viene la Revolución Francesa, que lucharon por los derechos del pueblo. Ya, gracias, chicos, por sus opiniones. Dentro de lo que es la revolución marxista, recuerden que esto estalló en Guayaquil, ¿no? Esta revolución marxista. El 6 de marzo de 1845, donde fue la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño, ¿no es cierto? Dentro de esto fue más los atropellos y abusos del general Juan José Flores, quien por medio, justamente como decía dentro del video, por medio de la Carta de Esclavitud de 1843, gobernaba al país con facultades casi dictatoriales, se podría decir, y con la posibilidad de estar dentro del poder de manera indefinida. Entonces, por eso también es donde se da la revolución marxista. La revolución marxista también fue un golpe de Estado. Recuerden también esta parte, porque el general Juan José Flores trataba de un golpe de Estado de las élites guayaquileñas. ¿Cuáles eran las élites? A ver, ¿quién me recuerda cuáles eran las élites? ¿No se acuerdan? A ver, Martín Moreno, ¿quiénes eran las élites? Los privilegiados, profe, los Ya, que ¿no es cierto? tenían el dinero para poder como protegerse y que no les pase nada. Exactamente. Entonces, dentro de la revolución marxista, que fue un golpe de Estado de las élites guayaquileñas, en contra de Juan José Flores, dentro de esto tuvo lugar el 6 de marzo de 1845.
La revolución marxista buscaba la protección de los intereses regionales de Guayaquil. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es donde como consecuencia del golpe de Estado se nombró como nuevo presidente a Vicente Ramón Roca, que fue también uno de los elegidos, quien se destacó por un gobierno liberal y tolerante. Dentro del gobierno de Ramón Roca tuvo que enfrentar la crisis económica en cambio en ese tiempo, pero sin embargo logró expandir la economía de la costa por la demanda internacional de la cascarilla y caucho, ¿no? En ese tiempo. Entonces, miren, por todas estas situaciones es lo que se da la revolución marxista. ¿Ya? Vamos a observar también unas diapositivas. Profe, tengo una pregunta. Dígame, mijo. ¿La revolución tuvo parte violenta o solamente fue política? Más fue política, mijo. Ya, Entonces, gracias, profe. dentro de esta parte, sí, como digo, más era por que Juan José Flores quería quedarse en el poder indefinidamente, pero después ya empezó a gobernar Ramón Roca. Entonces, Porque era corrupto, profe. exactamente, ¿no es cierto? Por su corrupción. Entonces, desde ahí donde, en cambio, en el gobierno de Ramón Roca encontró varias crisis económicas donde tuvo que él tratar de solventar. Entonces, para él fue bastante difícil el hacerse cargo de la presidencia, pero con esta situación de la economía que se daba. A ver, un ratito. Ya les comparto. Ya está, que se cargue un momentito, ¿no? También le recuerdo que dentro de esta parte de la revolución marxista, en la región costa, se produjo también un crecimiento económico muy fuerte dentro del siglo XIX. Era el inicio de una nueva época para el Ecuador, donde empezaron a exportarse productos a nivel internacional. También era muy importante esa La parte. costa se hacía más rica, ¿verdad, profe? Exactamente, sí. Entonces, por todo eso comenzaron también a exportar, donde hay productos agrícolas dentro del Ecuador y exporta actualmente también, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que son cosas de, al menos la yuca, el verde, todas esas cosas se dio a exportar después. Entonces, con el tiempo ellos también podían hacerse y tratar de avanzar con lo que era la crisis económica, tratar de solventar. Bueno, no sé qué pasó con las diapositivas, ¿ya? No se abre. A ver, dentro del cuaderno, por favor, vamos a poner la fecha. Ponga el tema que es la revolución marxista. Recordemos también que cuando Vicente Ramón Roca inició su periodo de presidencia, en cambio, también finalizó en el año de 1849, junto con Diego Noboa y Joaquín de Olmedo, donde lideraron la revolución marxista con todos ellos.
Dentro del proceso de la revolución marxista se trató de cambiar la bandera tricolor por la de Guayaquil como símbolo nacional. Miren, también fueron una de esas causas también que generó todo esto. La población, se podría decir, bueno, ahora ya no se dice la población negra, sino afroecuatoriana, ¿no es cierto? Profe, ¿puede repetir el título? La revolución marxista. Como les decía entonces, la población afroecuatoriana que llegó al Ecuador en la época colonial, en cambio era originaria del continente africano. Profe, ¿puede repetir el título? Revolución marxista. ¿Listo? Ya, abajo, por favor. La revolución marxista se da el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil. Punto aparte. Ya, profe. ¿Ya? Punto aparte. Profe, ¿puede Abajo. repetir? Dentro del chat está mi hija. La revolución marxista, ponga ahí. La revolución marxista fue un golpe de Estado de las élites guayaquileñas en contra del general Juan José Flores. Ya, profe, ya terminé. Ya. Vaya terminando. Ya acabé, profe. Profe, ¿ese punto es aparte o seguido? Donde está 1845 en Guayaquil, ahí es punto aparte, recién. Se me fue el punto ahí al lado de 1845. Pero póngale, de 1845 en Guayaquil. No, profe, el de Juan José Flores.